Artículo 18, fracción decimoprimera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 18 de la Ley del ISR, como ya hemos anticipado, hace un listado de conceptos que se van a considerar ingresos acumulables para las personas morales. En específico, la fracción decimoprimera habla de que las personas morales tienen la obligación de acumular los préstamos, aumentos de capital y aportaciones para futuros aumentos de capital cuando se reciban en efectivo, ojo, no transferencia, no vía cheque, sino en efectivo, sean mayores a 600,000 pesos y no se le informe al fisco en los términos del artículo 76, fracción decimosexta de la ley del ISR. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para entender la trascendencia de esta disposición es que para efectos fiscales, un préstamo no es un ingreso, ni siquiera para efectos civiles o financieros. Un préstamo no es un ingreso. Si alguien me presta 1,000,000, no me vuelvo una persona más rica ni con más capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque en mi patrimonio, a la vez que tengo esa cantidad de dinero, también tengo la obligación de devolverla. Y hemos dicho hasta el cansancio que el patrimonio se conforma por los bienes, derechos y obligaciones. Entonces mi patrimonio sigue quedando tablas porque tengo la obligación de devolver lo que me prestan. Entonces, para efectos financieros, un aumento de capital, es decir, cuando los socios le aportan o le inyectan dinero a la empresa, financieramente sí es un ingreso para la persona moral, pero fiscalmente no. En artículos previamente analizados habíamos visto que los aumentos de capital y aportaciones para futuros aumentos de capital no se consideran ingresos para efectos fiscales, no se tiene el deber de acumularlos. Entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes, debe llamarnos mucho la atención porque el artículo 18, fracción decimoprimera, de repente dice, oye, un préstamo, una aportación de capital o una aportación para futuros aumentos de capital, te la voy a considerar como ingreso acumulable, entiéndase, me debes pagar impuestos sobre la renta al respecto cuando no me avises que lo recibiste. Sin embargo, la obligación que nos impone esta porción normativa analizada es solo cuando se reciben tales cantidades en efectivo y son por monto superior a 600,000 pesos. Es decir, si recibimos un préstamo vía transferencia o vía cheque, independientemente de su monto, de 100,000, de 1,000,000, de 20 millones, no hay obligación de informarlo ni de declararlo. ¿Por qué? Porque el fisco con la tecnología a su alcance puede rastrear y seguir la ruta del dinero. ¿De dónde vino la transferencia? ¿De dónde vino el cheque? El problema es cuando entra dinero en efectivo a las cuentas bancarias. Es la situación que le molesta al fisco. ¿Por qué? Porque ese dinero puede provenir de dinero que evadió impuestos o de actividades ilícitas. Entonces, el artículo 18, fracción decimoprimera, nos remite al artículo 76, fracción decimosexta, que está encuadrado en el capítulo 9 del título 2 de la ley del ISR, que habla de las obligaciones de las personas morales y claramente nos dice, si eres persona moral, recibes un préstamo, una aportación de capital, una aportación para futuros aumentos de capital, la recibes en efectivo, es mayor a 600,000, tienes la obligación como persona moral de informarme dentro de los 15 días posteriores a que recibiste el dinero. Si no informas dentro de esos 15 días posteriores, entonces, de acuerdo al 18, fracción decimoprimera, se convierte en ingreso acumulable. Un simple descuido, una omisión informativa al fisco, nos hace pagar impuestos sobre algo que en principio no debiese de pagar. Es decir, si yo recibo un préstamo en efectivo de 1,000,000 y lo declaro, lo informo dentro de los 15 días, no hay ningún problema. Ese 1,000,000 de préstamo sigue conservando su naturaleza jurídica, su naturaleza fiscal de no ser un ingreso para mí. Pero si omití declararlo, informarlo dentro de los 15 días como me obliga el artículo 76, fracción decimosexta, entonces tendré que resentir la consecuencia de pagar impuestos. Obviamente, si en un caso práctico, en un caso real, yo declaro y digo,
oye fisco, recibí un préstamo de 20 millones, me los prestó fulanito y fue en efectivo, el fisco de inmediato, a los días, semanas, va a girarle un acto de fiscalización o por lo menos preguntarle vía buzón tributaria al que prestó el dinero, ¿de dónde sacaste 20 millones en efectivo? ¿Coinciden con tus declaraciones o no? Esa es la idea, la finalidad de las declaraciones informativas, que le ampliemos el panorama al fisco y pueda ir tras esas personas que manejan efectivo. Por tanto, en conclusión, debemos de tener en cuenta que si tenemos una persona moral o nuestro cliente es persona moral y recibe préstamos en efectivo superiores a 600,000, hay que declararlos para no tener que pagar ISR al respecto. Si yo recibo 100,000, 200,000, 500,000 como préstamo o como aportación de capital siendo una persona moral y no los declaro, no hay problema, porque la porción normativa claramente dice que se detona el deber informativo cuando las cantidades son superiores a 600,000 pesos. Los invito a leer el artículo 18, fracción 11 y el artículo 76, fracción 16 de la ley del ISR para profundizar sobre este tema. Nos vemos en un siguiente video.